Bueno, está bien. Hola Esteban, buenas noches. Se te ve súper abrigado, nosotros estamos en Ojotas. Soy Marta Romero. Escucha. Bueno. Te escuchamos bajito. Ah, mira. Está. Bueno, se va. ¿Ustedes? Está bien. El volumen está. Está bien. Bueno, está bien. Bueno, se va. De igual manera, de eso. Ya va. Hola. No. Hola, ¿qué pasó? Hola, ¿no me escuchan? A ver, ¿qué pasó con el audio? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué pasa? No escuchan nada. Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Marta? Sí, ahora te escuchamos perfecto. Te decíamos que te vemos súper abrigado, nosotros acá con mucho calor. Hace frío aquí, a ver. Ajá. Nosotros estamos con 30 grados. No, porque no tiene sonido. No puede hacer nada. Bueno, aquí estamos con -3. Bueno, sí, con -3 grados están. Estamos acá en la casa de Sergio, todas reunidas. Qué felicidad poder verte. Te mando un besito grande a vos y a Diana. Decirle que los queremos mucho y nos alegramos de poder estar en contacto con ustedes. Gracias, es un gusto escucharte. A ver. Eso es un poco mejor. No deja. Acá, le pones esto acá y lo... Hola, Esteban. Bien. Qué bueno volver a verte. Acá, esperando un poquito la clase. Un buen grupo de personas acá. Sí, bueno. ¿Y vos cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ya trabajando a full y con mucho calor por acá. Sí, escuchaste que aquí hace -3 grados. Sí, escuché. con el polo. Bueno. Esperamos a ver si otros se agregan. ¿Vos vas a abrir la sesión, Sergio? Sí, me acaba de llamar Sebastián. Me dijo que él no tiene sonido, que no puede manejar de su casa. Sí.
debe estar muy angustiado, Sebastián, ¿no? Sí. Que no tiene voz, no puede hablar, ¿no? Claro, lo tenés que escribir nada más, creo. Pero bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue lo de tu hija? Bueno, estuvimos allá toda la semana pasada. La verdad que salió bien, pero no definitivo. Tienen que volver para otra, o sea, para finalizarlo el 5 de marzo. Entonces, todavía estamos a la espera de la decisión final. O sea, la cosa más, o sea, ellos realmente no creen que el corte va a cambiar la custodia. Lo que sí puede pasar es que por las mentiras que su ex esposo ha contado, puede ser que ellos van a tener que mudarse y volver a donde Miriam estaba viviendo antes. Eso podría ser, o sea, eso sería como la cosa más negativa que podría pasar. O sea, no están, no creen que va a cambiar la custodia ni nada de eso, pero sí ese podría ser que, porque cuando Miriam y él se divorciaron, estaban en Alabama, y la cosa es que él se mudó, él se fue, y cuando a ella ahí, bueno, con tiempo se empezó la amistad con Brandon y ellos se casaron y se mudaron a donde estaba viviendo Brandon y donde él tenía su trabajo. Pero, claro. Pero Yuri volvió ahí a Alabama y él está mintiendo al corte diciendo que nunca había ido. Que claro. solamente fue a visitar familia, que no era, que nunca fue su intención a mudarse y que era Miriam que abandonó a él y se mudó a otro lado. Entonces, vamos a ver, o sea. Y bueno, estaremos orando por los corazones de tu hija y de ustedes. Y eso, sí, o sea, tratando con el mundo es difícil, ¿no? Y las emociones juegan ahí. Sí, pero bueno, Miriam estaba mucho más tranquila después del corte, o sea, la mamá de su ex esposo, o sea, mintió y trató de apoyar el caso de él, pero al final de cuentas, porque no es una muy buena mentirosa, terminó acusando más a Miriam que a él. Entonces, no. Qué bueno. Y bueno, esperamos 2 minutos. Bueno, esperamos un par de minutos, se están agregando ahí. Ok, bueno. Perfecto. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo está la familia? Gracias a Dios bien, estamos acá todos y bueno, esperando que nuestra niña de ahí empiece las clases ya y arranca todo. Y bueno, estuvimos disfrutando el Día de los Enamorados un poco ahí con algunos hermanos. Sí, vi algunas fotos en Facebook. Así es, hay que recordar un poco los sentimientos a nuestra esposa. Que es bueno eso. Bueno. ¿Y la charla bíblica cómo anda? Anda bien. Ahí menos los hermanos están ahí y bueno, esperemos que Dios bendiga ahí con algunos estudios y unos futuros bautismos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién se va a bautizar?
hay algunos jóvenes que están por ahí viniendo y bueno, hay personas que están llegando, así que eso va a ser bueno, levantar el fruto de ahí dentro de unos meses. Bueno, ¿por qué no empezamos? Bueno, ¿querés que haga la presentación, Esteban? Sí, señor. ¿Y vas a orar? Sí, sí. Bueno, nada, sí, vamos a empezar ya. Bueno, quería darle las buenas noches a todos los hermanos que están conectados. Queremos empezar nuestra clase de hoy y simplemente queríamos pedirle que por favor ahora queremos iniciar este tiempo con una oración. Así que vamos a orar, por favor. Padre, te damos las gracias por regalarnos este momento. Solamente queremos pedirte que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra, que nos ayudes cada día a entender más y más tu voluntad y lo que es vivir en tu reino. Gracias por Esteban, por su corazón. Guíalo con tu Santo Espíritu, que todo lo que el Padre nos transmita, Señor, sea para edificarnos en nuestras vidas espirituales y especialmente en lo que es tu familia, tu pueblo, la iglesia. Gracias por este tiempo. Simplemente queremos dejar este momento en tus manos, agradeciéndote todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, Esteban, tenés todo tuyo de momento ahora. Bueno, voy a cerrar los micrófonos. Listo. Bueno, es un gusto otra vez estar conectados con ustedes y compartir este tiempo, esta clase. Y espero que sea fructífero el tiempo. Ya estamos casi terminando el libro. O sea, tenemos esta clase y la próxima y ya terminamos el libro del Reino de Dios. El futuro que interrumpe, que hemos estado conversando ya desde el año pasado. Vimos el reino es ahora, la primera parte, la iglesia de hoy viviendo la vida del reino la semana pasada. Y hablamos de 6 diferentes cosas, o sea, de qué tipo de personas debemos ser. Y hablamos de que debemos ser asombrados por Dios y por su reino. Tenemos que ser gente que están recibiendo, es un proceso continuo, no hemos llegado, no vamos a llegar hasta que llegamos al cielo, pero entonces estamos recibiendo el reino, siempre tenemos que estar orando, Padre, que venga tu reino en mi vida, más hoy como nunca. Y claro, una gente orando, la necesidad de la conexión con Dios es imprescindible. También hablamos de ser confiados, o sea, de tener una fe verdadera, una confianza en Dios que realmente nos sostiene y nos apoya en esa vida del reino que estamos tratando de vivir. También hablamos de que debemos ser gente confiados en el sentido de vivir con confianza, de enfrentar al mundo confiados que Dios está con nosotros y que nosotros estamos humildemente tratando de vivir como Él quiere. Y número 6, miramos de que tenemos que ser gente obediente, tenemos que tener una actitud de obediencia. Y bueno, hoy vamos a seguir la segunda parte, el reino es ahora, la iglesia de hoy viviendo la vida del reino. Y lo que vamos a ver es solamente 3 cosas. ¿Qué tipo de personas debemos ser? 3 cosas más. O sea, compartiendo, anunciando y valientes. Por supuesto, hay mucho más. Pero hay que empezar con algo. Y empezando con estos, por lo menos tenemos un base de entender realmente cómo son la gente del reino. Cómo debemos, si queremos ser una iglesia que está viviendo la vida del reino, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Y es un comienzo nada más. Entonces, en primer lugar, compartiendo. Mientras limitamos el alcance del reino por simplificarlo simplemente a la iglesia.
La iglesia es precisamente donde debemos ir para ver el reino vivido. O sea, ya hablamos, ¿no? Que la iglesia no es lo mismo que el reino, pero que la iglesia es la confraternidad de aquellos que han recibido el reino y lo siguen recibiendo. O sea, eso es lo que queremos entender y ser. O sea, el reino es mucho más que solamente la iglesia, pero es precisamente ahí donde vamos a ver la vida del reino vivido. Y donde sea que tú encuentres gente devota al reino, ahí también tenéis la iglesia. Este es el plan. Este es el plan A en la estrategia de Jesús. Y no hay un plan B. O sea, la iglesia es lo que Jesús dejó encargado de vivir y predicar el mensaje del reino. Y no hay otro plan, porque Cristo dijo, Mateo 16, versículo 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. O sea, Satanás no va a poder derrotar la iglesia. Puede causarle mucho daño, hemos visto eso, pero no puede vencerla. Eso es la promesa de Cristo. Si tú encuentras a alguien que dice, yo solo voy a ser una persona del reino independiente, porque la iglesia no ha hecho más que distorsionar el verdadero reino, nosotros, Tom y yo, sugerimos que no lo ridiculices. Él tiene una reacción emocional a algunas cosas que muy probablemente nosotros hemos hecho mal, o nosotros o otra iglesia, ¿no? Entonces hay que mostrarle un poco del estilo de misericordia del reino, guiándolo hacia varios textos, incluyendo el citado Mateo 16. Luego guíelo a través de los 7 pasos que nosotros describimos en el capítulo 4 para aquellos que luchan emocionalmente con la obediencia. Es entendible, ¿no?, que hay muchas personas que no tienen confianza en la iglesia por lo que han visto en la iglesia. Pero el plan de Dios es la iglesia, el plan de Cristo es la iglesia. Entonces tenemos que vivir así, tenemos que entender eso y tenemos que tener mucha misericordia sobre, a las personas que no entienden eso y guiarlos, mostrarles la Biblia, mostrarles el plan de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. El plan de Dios siempre ha sido tener personas, una comunidad, una red y no múltiples individuos desconectados unos de los otros. Desde el comienzo hemos hablado tanto de eso, ¿no?, de que eso era el plan de Dios. Desde el Antiguo Testamento siempre Dios quiso formar un pueblo dedicado a Él, un pueblo santo. Es lo que Dios quería y sigue queriendo. Él quiere una comunidad, no quiere personas sueltas, Él quiere una comunidad. Entonces, si nosotros no estamos siendo parte de esa comunidad, si no estamos viviendo esa vida unos de los otros, no vamos a poder experimentar realmente la vida del reino como Dios había planificado y como Cristo había empezado aquí en la tierra. Después de la ola del reino que vino con poder a través del Espíritu el día de Pentecostés, 3,000 experimentaron un nuevo nacimiento a través del arrepentimiento y bautismo. Llenos del Espíritu Santo, ellos se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42 de la Reina Valera contemporánea. La palabra griega, aquí traducido, se mantenía fieles, es proscartereo.
sería más fácil para mí si lo tuviera en griego y no tenía que pronunciarlo así. Tiene que ver con diligencia, con seriedad. O sea, es una palabra, o sea, de compromiso, de devoción, de dedicación, ser devotos o dedicarse, dicen otras versiones en este mismo pasaje, traduciendo esta palabra griega. Y la palabra traducida, la comunión, la nueva versión internacional, o el mutuo compañerismo aquí en la Reina Valera contemporánea, por supuesto, es una de las más hermosas palabras griegas, la palabra koinonia. Quizás ya habían escuchado esa palabra, ¿no? Su raíz es la idea de una vida compartida. Viene de la palabra koinos, la cual significa común. No hay nada en inglés, no hay en inglés una sola palabra para traducir koinonia. Esta representa confraternidad en Hechos 2, asociación o colaboración en Filipenses 1, participación o comunión en 1 de Corintios 11. La idea es compartiendo juntos la vida común. O sea, la palabra está utilizada en griego para describir personas que trabajan juntos. O sea, que son socios, ¿no? En un trabajo compartido. O sea, es una palabra muy rica que tiene muchos diferentes, es como un diamante, ¿no? Que diamante que tiene muchas facetas, ¿no? La palabra es una palabra que tiene mucha fuerza, mucho poder. Generalmente las personas religiosas están enfocadas en su propia salvación. Yo solo quiero ir al cielo cuando me muera. Yo solo quiero estar seguro que mi relación con Dios es la correcta. Aún en una canción que es una canción muy hermosa, en inglés, Mi Dios y yo, refuerza ese pensamiento. Mira las dos últimas líneas. Esta tierra pasará y con ellas las pequeñeces comunes, pero Dios y yo seguiremos infinitamente. O sea, la idea es Dios y yo. Pero lo que vemos en la Biblia no es Dios y yo, es Dios y nosotros. Ese espíritu comunitario, ese espíritu de confraternidad, de solidaridad, ¿no? Es tan importante en la forma en la cual la Biblia describe la iglesia en el primer siglo y realmente lo que Dios quería por su reino. Cuando converso con las personas y me cuentan que están asistiendo a una iglesia, quizás a vos también te ha pasado lo mismo. Yo le pregunto, ¿tenéis algunas personas ahí que están involucrados en tu vida, no? Y casi siempre la respuesta es no, realmente no tenemos amigos muy cercanos en la iglesia. O sea, desafortunadamente es como la mayoría de la gente religiosa piensa de la iglesia. No es un lugar para contactarse con las personas. Es solamente yo voy y tengo mi relación con Dios. Así es la religión. El énfasis bíblico es sobre personas que están siendo parte de una comunidad, que están viviendo juntos la voluntad de Dios como una sola persona. Personas involucrados unos en la vida de otros, ayudándose unos a otros a buscar la voluntad de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Volvamos una vez más a Isaías, ese libro que habla tanto, ¿no? de las profecías del reino. Isaías ahora 32, versículo 1 y 2. Miren, un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia. Cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. ¿Escuchaste eso? Cada uno, o sea,
todos los discípulos, cada hermano, va en el reino de Dios, va a llegar a ser así, o sea, a ser un refugio, a ser un resguardo, a ser como un arroyo de agua. O sea, el ánimo y la ayuda que recibimos de los hermanos es súper importante. En el reino las personas están juntas y estarán ahí uno para el otro. Nosotros buscamos el reino, buscamos la vida del reino, buscamos vivir el sermón del monte y otras enseñanzas de Jesús cerca del reino. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Si esta enseñanza que hemos estudiado del reino no te ha provocado algo de temor, algo de que eso es imposible, eso es muy difícil, entonces no sé si me realmente estás escuchando, pero por eso, porque es difícil, nos necesitamos las relaciones, las amistades, el apoyo mutuo, ¿no? Y tenemos que seguir esforzándonos para construir esas relaciones. No existen naturalmente, o sea, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que buscar la forma, ¿no?, de profundizar en sus relaciones con las personas. A veces las relaciones funcionan más fácil que otros, ¿no? Y con algunas personas más fáciles que otros. Pero hay que esforzarse, ¿no?, para tener esa comunión, esa compartir, ese apoyo mutuo. Eso es algo que todos necesitamos y todos tenemos que prestarnos a trabajar duramente para hacerlo. Es significante que la oración en medio del Sermón del Monte comienza con, ustedes ya saben, ¿no? Padre nuestro. No Padre mío, Dios mío. No, es Padre nuestro. Y continúa pidiendo nuestro pan, no mi pan, nuestro pan de cada día. Y perdona no perdona mis pecados, nuestros, ¿no? La idea de mi relación personal con Dios, aparte de la congregación, es una innovación moderna. Es una cosa que viene del hombre, no viene de la Biblia. Necesitamos estar involucrados en la vida de otros y buscar juntos primero el reino. No hay lugar para ermitaños, monjes, llaneros solitarios, ni individualistas. Así cuando la era venidera irrumpe en la era presente, lo que ves es personas compartiendo juntas la vida en común. O sea, teniendo esa coinonía que Dios quiere. Vamos a mirar un poco más, o sea, realmente es un tema tan importante, esa coinonía, esa confraternidad que Dios está buscando en su iglesia. Primero, aquí en la confraternidad es donde nosotros ponemos en práctica la vida del reino. Si no podemos vivirlo dentro de la iglesia, ¿cómo vamos a poder vivirlo afuera y con los enemigos? Si no puedo amar a mi hermano, quien veo, ¿cómo voy a poder amar a mi enemigo que me quiere hacer daño? ¿No? O sea, empieza ahí. Es el terreno de práctica, de aprender cómo relacionarnos, cómo tratar personas difíciles, cómo amar personas que no son muy amables. Claro, en la iglesia sí. Ustedes saben, ¿no? Volviendo una vez más a Isaías 11, 7 a 9, en la Nueva Versión Internacional. Tenemos ese pasaje tan hermoso que describe cómo tiene que ser la confraternidad en el reino de Dios. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo,
porque rebosará la tierra con el conocimiento del cómo rebosa el mar con las aguas. Una imagen tan increíble. No está hablando del cielo, está hablando del reino de Dios, está hablando de cómo nosotros debemos vivir en la iglesia. El reino es donde todos venimos desde nuestros diferentes trasfondos y aprendamos a amarnos los unos a los otros, a resolver conflictos, a perdonar unos a otros y dar nuestras vidas por los demás. Ah, mi hermano me hizo mal. Bueno, eso es bueno. Así tenéis una oportunidad de aprender a perdonar. ¿Has visto las cosas así? No, pero estamos en la iglesia por eso, para aprender a resolver conflictos, para aprender cómo perdonar, para dar nuestras vidas los unos por los otros. Mateo 5, 23 a 24, Juan 13, 34 a 35, Primera de Juan 3, 16. O sea, hay tantos pasajes en la Biblia donde vas a encontrar esas ideas. Algunos ejemplos, ¿no? O sea, que a mí me han impactado a Tom en Sudáfrica, cuando la iglesia fue plantada allá en Sudáfrica, todavía era tiempo de apartheid, ¿no? Y la iglesia estaba existiendo ilegalmente, teniendo reuniones de blancos y negros juntos. Y una policía africana, o sea, un blanco, ¿no? Fue convertido en un grupo que era 50% negro. Y me acuerdo de fotos, ¿no? De él abrazando sus hermanos negros, ¿no? Personas que quizás habían sido encarcelados y él, policía, la persona que los habían echado en la cárcel, o sea, y estaban ahí en la misma confraternidad. Me acuerdo de Bogotá y los ex paramilitares de la extrema derecha sentados en la comunión juntos con hombres de la guerrilla de la extrema izquierda, ¿no? Pero estaban ahí los dos bautizados en el reino de Dios, sentados tomando la comunión juntos. O ahí mismo en Buenos Aires, o sea, una mujer torturada se encuentra con uno que era un torturador, que era parte de esa guerra sucia del otro lado, ¿no? Entonces, también, o sea, los dos discípulos en la misma iglesia. O sea, Dios puede hacer cosas increíbles. Dios puede cambiar personas. Y eso es el poder del reino de Dios. Es el poder que la iglesia tiene que mostrar. Segundo, en la confraternidad encontramos el soporte y ánimo que necesitamos. Nosotros estamos viviendo la vida del reino en medio de un mundo que es rebelde hacia Dios y a menudo hostil hacia los ciudadanos del reino. Y esto nos va desgastando, nos va quitando energía y fuerza y ya no queremos seguir luchando, ya es demasiado y necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, necesitamos a alguien que está ahí para ayudarnos. Eso lo vemos frecuentemente en el Nuevo Testamento. O sea, esas actitudes, ¿no? De sentirse diferente, de sentirse extraño en el mundo en el cual vivimos. Especialmente en la primera carta de Pedro, primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O primero de Pedro 1:17, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo, extranjeros, peregrinos. En 1 Pedro 2:11, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros
y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combatan contra la vida, extranjeros y peregrinos, otra vez. Y el pasaje en 1 de Pedro 4, 3-4, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. El mundo es diferente, los valores del mundo son diferentes que del reino de Dios. Y en la iglesia tenemos que ir mostrando esos valores y apoyándonos mutuamente, animándonos mutuamente para mantener fuertes nuestras convicciones. Vivimos en un territorio ocupado. O sea, nosotros no somos los dueños. O sea, Efesios 2:2, el que gobierna las tinieblas según el Espíritu que ahora ejerce su poder. O sea, Satanás está en control de este mundo y tiene muchos discípulos. Y los que más nos engañan son los discípulos de Satanás que son religiosos, que aparentan ser cristianos cuando realmente no tienen los mismos valores, no siguen la Biblia, hacen lo que quieren, hacen lo que desean, toman las decisiones exactamente como en el mundo. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Tenemos que entender que somos aquí extranjeros, que somos extraños, que somos como extraterrestres del futuro, ¿no? Que han venido a vivir en el tiempo ahora. Tenemos valores del futuro, tenemos formas de pensar del futuro y lo estamos viviendo ahora en este tiempo presente. Claro, todo esto no tiene mucho sentido para aquellos cuya religión está adaptada al pensar del mundo a su alrededor y no al reino de Dios. Si estamos demasiado cómodos con el mundo, tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Soy como Cristo o no? ¿Estoy poniendo en práctica los principios del reino en mi vida, en nuestra comunidad o no? Nosotros hemos experimentado la manera en que el mundo nos golpea, aun como luchamos contra nuestra propia carne. Pero Dios nos provee una confraternidad en donde nos animamos, damos soporte, inspiramos unos a otros a luchar en las batallas espirituales con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, 2 Corintios 6:7, y donde nosotros nos exhortamos unos a otros a finalizar la carrera, Hechos 20:24. Si no hay conflicto entre nuestro mensaje y valores y los del mundo alrededor nuestro, debemos preguntarnos cuánto de la vida del reino realmente estamos viviendo. Tercero, en la confraternidad nosotros aprendemos unos de otros. Antes comparamos el reino de Dios con una gran montaña, ¿se acuerdan? Que se ve muy diferente desde diferentes ángulos. Bueno, el libro de la cual estamos basando estas clases, El Reino de Dios, fue escrito por Tom Jones y yo. Somos dos personas. Tenemos diferentes puntos de vista. Pero muchas otras personas estaban involucradas en preparar y dar esos mensajes que después se fueron traduciendo en un libro, ¿no? La belleza de la confraternidad es que Steve puede ver cosas que Tom pierde, pero Tom puede ver cosas que Steve no capta, y nuestros amigos pueden ver cosas que ninguno de nosotros vimos. Por eso
nos necesitamos, porque yo puedo ver cosas que tú no ves y puedo compartir con vos, no acerca de eso. Vos podéis ver cosas que yo no veo, vos podéis tener puntos fuertes en tu carácter que yo no tengo y me puedes ayudar. O sea, tanto nos necesitamos en el reino de Dios. Filemón 1:6, Pablo dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. A medida que juntos busquemos esta vida del reino, algunos de nosotros verán y tendrán convicciones sobre diferentes áreas y ellos van a marcar el paso en esta área, mostrando al resto de nosotros cosas que tenemos que aprender y cambiar. O sea, en los últimos años hemos visto varios ejemplos. Tener un corazón por los pobres, o sea, cuidar a los huérfanos, la importancia de la hospitalidad, que es un costumbre que se está perdiendo en el mundo moderno. La idea de invitar gente a venir y comer en mi casa, que es tan poderoso, es una forma tan impactante de llegar a la gente, de invitarlos a venir a tu casa, pero se está perdiendo. Hay muy poca gente que saben preparar una comida e invitar gente a venir a comer, quizás por vergüenza, quizás por falta de práctica, pero la cosa es tan, compartir lo que tenemos con otros es tan importante. Es una de las formas que tenemos para llegar a los corazones de las personas más eficaz. Tenemos que aprender. Pero la cosa es, estas son algunas cosas. Hay otras cosas que no hemos visto todavía, que alguien tiene que ver, alguien tiene que decir, mira esto en la Biblia, tenemos que poner eso en práctica. Seguro que hay. Siempre tenemos que seguir aprendiendo, siempre tenemos que seguir recibiendo el reino. No hemos llegado. Mientras que nosotros buscamos el reino y peleamos las batallas espirituales, Dios nos ha dado una confraternidad, un lugar para compartir juntos la vida en común y aprender los unos de los otros. Número 8, anunciando. Como la primera iglesia, nosotros nos encontramos viviendo entre tiempos. El reino ha venido, hemos entrado en él. Seguimos recibiéndolo. Hemos renunciado a nuestra soberanía y nos hemos sometido al reinado de Dios. Hemos probado los poderes de la era venidera. Se nos ha dado la imagen de lo que es vivir la voluntad de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Ahora Jesús nos llama a ir a todas las naciones y contarle a la gente las buenas noticias del reino. Habiendo llegado tan lejos en nuestra averiguación del reino, miremos un pasaje muy conocido, muy familiar, cuidadosamente con nuevos ojos. Hablando a aquella primera confraternidad pequeña, Jesús hizo la siguiente declaración en el capítulo 28 de Mateo, versículos 18 a 20, en la Reina Valera contemporánea. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús es Señor. Él es Señor del ahora y del todavía no. Él es el Señor de la era presente y de la era venidera. Como dice en Efesios 1:22, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. También, como dice en Colosenses 1:17, Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo el orden. Jesús es el Señor, Él es el Rey, Él está reinando, Él está en control y tenemos que someternos a Él. Eso es el comienzo. Él empieza ese mensaje, ese último palabras a su grupo de discípulos así: yo tengo el poder. Dios me ha dado
me ha sido dado todo el poder, la autoridad. Por tanto, él dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. La iglesia no existe por sí misma. Hermanos, no estamos para reunirnos y animarnos y quedarnos ahí, ser felices y contentos y nada más. La iglesia no existe por sí misma. Literalmente el texto griego pudo ser traducido como sobre la marcha. O sea, mientras que están yendo a discípulos a las naciones, la ta etne, o sea, todos los grupos étnicos. Claro, por estar con él 3 años, los discípulos ya tenían la expectativa de ir. Eso que él hacía, ¿no? Como vemos en Marcos 1:38, él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. O sea, desde el comienzo de su ministerio, él ya estaba diciendo, vayamos, tenemos que ir, tenemos que seguir yendo, tenemos que ir allá, tengo que ir allá. Ustedes tienen, o sea, yo los voy a mandar, tienen que ir y predicar, o sea, todo el ministerio de Jesús siempre estaba en movimiento, estaba yendo de un lado a otro, predicando en nuevas situaciones, nuevas áreas, haciendo milagros y mandando a ellos también. Ellos ya conocían, ¿no? Eso era Cristo. Y el hecho de que Él diga eso era supremamente normal. Es lo esperado, ¿no? Pero aún así, aún conociendo a Cristo, aún teniendo esas experiencias con Él, eran lentos en ir. O sea, estaban ahí en Jerusalén y la iglesia estaba creciendo y todo andaba bien y había mucha alegría y estaban teniendo problemas y estaban arreglando los problemas y, o sea, todo chévere, todo macanudo, o sea, ¿para qué salir? No, estamos muy contentos, estamos disfrutando las amistades y la confraternidad y las comidas compartidas y compartiendo todo. Y bueno, Dios tuvo que ayudarlos, tuvo que darles un empujón, ¿no? Para que salgan fuera de Jerusalén, ¿no? Claro, tuvo que levantar la persecución. Y bueno, hermanos, yo diría que seguimos siendo lentos, o demasiado cómodos, o demasiado ocupados para salir. Como ellos, tenemos que tomar en serio. El trabajo nuestro es ir a todas las naciones. No es quedar y estar cómodo en nuestra iglesia. Es ir, es llegar a la gente. Por eso estamos. Por eso la iglesia existe. Es para compartir con los demás, para vivir el mensaje y compartir el mensaje. Y bueno, sigue el pasaje y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la frase en el nombre de? Quizás puedes recordar esto apareciendo en algunas películas antiguas. Abre en el nombre de la ley, ¿no? Por ejemplo, los académicos que han estudiado mucho los textos bíblicos y los textos hebreos y griegos han encontrado una ligera diferencia en cómo ese fue usado en la cultura hebrea y la cultura griega. Para los de la cultura hebrea esto significaba con respecto a, en relación con, para unirse a. En la cultura griega era más la idea de ser apropiado por, pertenecer a, someterse a, estar dedicado a. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, puesto que Jesús era judío, quizás nosotros debemos pensar que el pasaje quiere decir eso. Yo te bautizo con respecto al Padre, en relación con el Hijo, para unirte al Espíritu Santo. Así puedes estar en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O podemos agregar
punto de vista griega, entonces tú perteneces a Dios, estás sometido al señorío del Hijo y contarás con el sello de propiedad colocado en ti por el Espíritu Santo. Y no estaremos lejos de la verdad. O sea, ¿qué es el punto? El punto es el bautismo no es algo mecánico, es algo relacional, es una conexión con Dios, es una conexión con Cristo, es una conexión con el Espíritu Santo y claro, es una conexión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. No es mecánico, no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios hace a nosotros. Cuando estamos bautizados, Dios trabaja, Dios hace algo milagroso. Dios nos pone en conexión con Él, con el Espíritu, con Cristo y con su cuerpo. Una persona debe ser bautizada solamente si está lista a ser formada por una relación con Dios. Por eso no es extraño que Pablo haya dicho, nosotros fuimos bautizados en Cristo. Nosotros nos unimos a Él en el bautismo. Somos enterrados con Él y resucitados con Él. Nos vestimos, pusimos la ropa de Él, ¿no? Lo pusimos en nosotros. Hicimos de Él nuestra vida. Y después dice, enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado. El bautismo es solo el comienzo. Es nacer. Queda toda una vida por delante. No podemos escoger o elegir. No debemos dejar al lado cosas duras o difíciles. Pero nosotros no estamos transmitiendo solo información, sino que estamos ayudando a la gente a obedecer. O sea, nuestro trabajo no es bautizar. Perdón. O sea, no es solamente bautizar, es hacer discípulos y enseñarles a obedecer todo lo que Él había mandado, ¿no? El primer elemento cuando enseñamos, por supuesto, es la demostración. Para enseñar obediencia, por ejemplo, debemos vivir en una forma obediente. Tenemos que vivir lo que estamos enseñando a los nuevos discípulos, ¿no es cierto? Y finaliza así, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué dice eso? Porque Cristo nos ha dejado un trabajo imposible. Tenemos que ir a todo el mundo y hacer discípulos de todos los grupos étnicos, de todos los idiomas. Es imposible. No puedo hacerlo. Vos no lo podés hacer. Nosotros no lo podemos hacer. Es un trabajo imposible. Bueno, por eso Cristo dice, voy a estar con ustedes. Porque solamente con Él se puede. Solamente con Dios es posible. Humanamente no es posible. Humanamente es una locura. Y hablar de eso es una locura. ¿Quién somos nosotros para hablar de ir a todo el mundo? Nosotros somos una nación santa. Nosotros somos un sacerdocio real que está para contarle al mundo las cosas demasiado maravillosas para describir. Nosotros hemos encontrado un tesoro en un terreno. Hemos descubierto una perla de un valor increíble. Nosotros hemos sido invitados a una gran fiesta y el mundo necesita saberlo. Nuestros vecinos y nuestra familia necesitan saber. Nuestros enemigos necesitan saber, porque todo lo que es nuestro, ese tesoro, esa perla, todo eso puede ser suyo.
Número 9. Tenemos que ser valientes. Gente valientes. Gente con coraje. El reino no es una religión como de costumbre. No es una religión culturalmente aceptable. No es una religión de domingo. No es una religión de salas de emergencia. O sea, estoy muriendo, ahora necesito a Dios. No es un buen lugar para buscar contactos. No es una religión de mi Dios y mi país. No es la religión de Navidad, Pascua, matrimonios, funerales. No es una religión como la mayoría de la gente piensa de la religión. El reino es entrar en un nuevo orden de vida. Es ser parte de una nación nueva. Es cambiar de ciudadanía. Es tener nuevas lealtades con una perspectiva diferente sobre cada cosa. El pasaje en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, es muy importante hablando de eso. Lo vamos a ver en 3 diferentes traducciones. En la nueva versión internacional dice, por lo tanto, si algo está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Dios habla hoy. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. En la traducción al lenguaje actual, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. O sea, nosotros hemos empezado una vida nueva, con un propósito nuevo. Y para que la iglesia, para que nosotros, la iglesia actual, sea una realización del reino, las personas deben ser personas valientes, personas con el coraje de predicar diferente y vivir diferente, personas con el coraje de ser sacrificadas, estigmatizadas y extrañas en este mundo. Personas con el coraje y la valentía de estar abiertos a nuevas ideas, que en realidad son ideas olvidadas hace mucho tiempo, porque ya fueron enseñadas por Jesús. Personas con el coraje, con la valentía de ir a donde no ha ido antes y vivir lo que no ha vivido antes. Si es donde el mensaje de Jesús los llama a ir. Tenemos que tener la valentía, hermanos, de salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de estar cómodos. Si vamos a ser discípulos verdaderos de Cristo, si vamos a ser parte de su reino, tenemos que ir, tenemos que tener la valentía de ir, de hablar, de ser diferente del mundo en el cual vivimos. Años atrás, mi amigo Tom trabajaba en una iglesia que estaba teniendo un gran impacto en la comunidad. Muchos estaban viniendo a la cruz desde los campus, o sea, los ministerios universitarios y la ciudad misma. Y predeciblemente la oposición estaba llegando a los creyentes. O sea, cuando hay muchas conversiones, cuando hay mucho movimiento, especialmente de los jóvenes, siempre el mundo empieza a rebobinar. Un anciano en la iglesia le dijo a Tom, no me gusta esto. He sido un cristiano por 20 años y nunca he sido perseguido. No quiero que esto comience ahora. Él francamente dijo lo que muchas personas piensan. No quiero eso. Yo quiero vivir tranquilo. No quiero problemas. No quiero críticas. Yo quiero estar tranquilo. Pero no podemos vivir esa vida y ser parte del reino de Dios. Se requiere coraje, valentía para seguir al siervo sufriente.
no se requiere mucho coraje para escribir un libro acerca del reino. Pero era difícil por eso decidir escribir ese libro. En parte porque tanto Tom como yo sabemos que nosotros no hemos llegado, que en muchas maneras en nuestras mentes estamos más lejos que cuando comenzamos, que nuestro conocimiento sigue dejando atrás nuestras acciones. Sabemos mucho más que hacemos, ¿no? Tenemos mucho más conocimiento de que lo ponemos en práctica. Entonces esa duda, ¿no? ¿Cómo podemos escribir un libro así, ¿no? Sobre un tema así. Pero decidimos hacerlo, ¿no? Para ayudar a otros. Y entonces nosotros, como cualquier otro, necesitamos mucha gracia para llegar a la altura a la cual hemos sido llamados. Pero gracias a Dios que la gracia es el corazón también del mensaje del reino. Y gracias a Dios que su gracia es suficiente, segundo de Corintios 12, versículo 9. Como Pablo dijo, ¿no? En Filipenses 3:12. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Esto realmente es nuestro lema, ¿no? Tom y yo. O sea, no hemos llegado, no somos perfectos, pero seguimos adelante y queremos compartir con los demás lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros, que hemos visto en su palabra. Realmente no queremos ninguna otra cosa más que el reino vivido por la iglesia hoy en día. Oramos, como lo hicieron nuestros hermanos y hermanas en Hechos 4, por valor, para hablar el mensaje en cualquier lado y para que la credibilidad del mensaje sea fortalecida por la integridad de nuestras vidas. Quiero terminar la clase hoy hablando un poco de quizás diferentes puntos donde estamos. Quizás para vos, la vida de la iglesia es parte de quien tú eres, pero ciertamente no hay nada subversivo o amenazante en la naturaleza de tu vida espiritual. Te mezclas bastante bien con cada uno en la oficina o en el vecindario. Tú no tienes muchos sentimientos de ser un extraterrestre o un extraño en el mundo. Tomas decisiones como cualquier otra persona las toma. Rara vez te preguntas, ¿qué sería poner el reino primero en esta situación? Y tú no puedes recordar un tiempo en el que leíste las enseñanzas de Jesús y luchaste en oración para ver cómo obedecerlas. Segundo, quizás eso más te describe. Te hiciste discípulo, renunciaste a tu manera vieja de vivir, tomaste algunas decisiones radicales, tuviste un corazón del reino, mostraste esto en tus acciones, tú experimentaste oposición y persecución, tuviste grandes cosas, pero en la iglesia donde estabas se cometieron errores. La gente fue herida, tú fuiste afectada, pasaste por eso, no abandonaste como hicieron muchos, no, pero eso te afectó. Entonces ahora, si vos ves esa escala aquí abajo, de discípulo cauteloso a discípulo radical, de 1 a 10, ¿cuál es tu número? ¿Dónde estás? No. ¿Ya es un discípulo súper cauteloso o sigue siendo un discípulo radical, buscando obedecer, buscando compartir, buscando hacer cualquier cosa para agradar a Dios? Sospechamos que algunos de nosotros hemos permitido que el tiempo, la vida y el dolor erosione nuestras convicciones y quitar
de nosotros un corazón puro del reino. Pero como el futuro ha interrumpido sobre la era presente y el reino de Dios está entre nosotros, nuestros corazones pueden ser revividos. Como Cristo mismo aseguró a sus discípulos, seguramente porque tenían miedo, ¿no? Lucas 12:32, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Qué promesa, ¿no? Qué palabras, no tengan miedo. Tenemos que escucharlos. Somos un rebaño pequeño, no somos muchos. Pero Dios nos ha dado el reino. El Padre nos ha dado el reino de Dios. Podemos participar en esa cosa tan increíble. ¿Cómo puede ser, no? Que nos ha escogido a nosotros. Tenemos que estar rebosando, ¿no? de gratitud y tener la valentía, ¿no? De aceptar las palabras de Cristo tal como son y vivir de acuerdo con esas palabras. Estás creciendo, cambiando aún. Si tú eres un líder, estás influenciando personas. Ellos te conocen como una persona religiosa o como una persona del reino. Te conocen como una persona orgullosa o como una persona humilde. Te conocen como una persona ensimismada o como una persona solidaria. Y tú afectas sus vidas. Tú ayudas a ellos a ver el reino o tú bloqueas su vista. Vos los ayudás o vos sos un estorbo en su camino. ¿Qué es? Nosotros te exhortamos a enfrentar el desafío de liderar a otros en la vida del reino. Deja que esto te humille y entonces lidera con pobreza de espíritu y mansedumbre. Depende del Espíritu de Dios y liderarás con valentía. Bueno, hermanos, esto es la clase para hoy. La semana que viene ya vamos a ver el final. El reino todavía no es. Y vamos a hablar del nuevo cielo y la nueva tierra. Quizás vamos a hablar de algunas cosas que son nuevas para algunas personas. Pero va a ser muy animante la semana que viene terminar esta serie sobre el reino con esta clase, el nuevo cielo y la nueva tierra. Bueno, gracias hermanos. Voy a abrir los micrófonos. A ver si hay algún comentario. Unas palabras finales. Están abiertos los micrófonos.